Este domingo Barranquilla, una de las ciudades más importantes de la costa del Caribe colombiano, fue escenario del cierre de campaña de dos de los candidatos punteros, el progresista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo del Espriella. Y el viernes la derechista Paloma Valencia también hizo una visita. Se trata de una región que podría ser clave para llegar al Palacio de Nariño. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Laura Ardila, quien es periodista y autora del libro La Costa Nostra, columnista del Espectador y exdirectora de La Silla Caribe. Bienvenida y gracias por la comunicación. Un gusto estar acá con ustedes. Para nosotros, pues para iniciar, ¿qué significa la región del Caribe en términos políticos para Colombia? ¿Ganar ahí puede ser clave para llegar a la presidencia? Sí, la región Caribe colombiana es una zona absolutamente fundamental en términos electorales en Colombia. Es una región que tiene 8 departamentos, incluido la isla de San Andrés, que suman alrededor de 12 millones de habitantes que representan más o menos el 21% del censo electoral. Suele ser entonces una zona del país bastante apetecida en términos electorales y muy fuerte porque además históricamente ha sido sede de muchísimos grupos de poder conocidos como las maquinarias, que son estos grupos de poder extraoficial que cimentan su acceso al poder a través de redes clientelistas, de amiguismo y de compra de votos. Bien, dicho esto, entonces sí podría ser considerado como un paso que te acerque hacia Nariño el hecho de ganar en la costa Caribe. No necesariamente, y ya me explico, estos grupos de poder, maquinarias, también llamados clanes familiares, suelen ser muy fuertes para las elecciones legislativas, no necesariamente para las presidenciales. Ha habido casos en que han sido definitivas, es decir, han sido fiel de la balanza, la han inclinado, como por ejemplo cuando el hoy Nobel de Paz Juan Manuel Santos ganó su reelección en el año 2014 frente al uribista de la derecha, Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, en todos estos años, sumado a la indignación que generan los grupos políticos, digamos, ha hecho que se diezme esa capacidad de incidencia. Ahora, ¿en qué son importantes estos grupos de poder y estas maquinarias? El día de la elección, en que son grupos de poder capaces de facilitar la logística o transporte que en muchas regiones de Colombia sigue siendo determinante para que la gente salga a votar. Recordemos, entre otras, que el Caribe es una zona que tiene un promedio de pobreza superior al promedio nacional colombiano. Entonces son zonas y tienen lugares bastante alejados que no siempre, en los que no siempre hay facilidades para salir a votar, y por eso estos grupos de poder suelen amarrar a votantes poniéndoles el transporte. Para Gustavo Petro, hace 4 años, cuando obtuvo su triunfo a la presidencia, esta ayuda, esta alianza con algunos de estos grupos de poder cuestionados fue muy clave el día de la elección porque le ayudaron a poner el transporte de muchos votantes. Usted nos habla de precisamente, Laura, de la capacidad de los clanes. ¿Qué otros ejemplos nos podría dar para entender la importancia política de los clanes en la región Caribe? Los grupos políticos son clave, decía yo ahorita, para las elecciones a Congreso. Son el centro del poder del Congreso de Colombia, lo tienen estas maquinarias. Para las elecciones presidenciales no necesariamente se mueven igual, va a depender de qué tipo de alianzas hayan podido cerrar algunos de estos candidatos con ellos y digamos qué contraprestación, porque son grupos de poder que ejercen la llamada política transaccional, la política tradicional que se basa en transacciones y en relaciones de intercambios de favores burocráticos. Y hablando de alianzas, Laura, ¿qué tan significativo es que este clan político conocido como la familia Char haya apoyado abiertamente al candidato Abelardo del Espriella? Los Char son, de todas estas maquinarias, la más poderosa que tiene Colombia desde una región. Ellos han alcanzado influencia burocrática hasta en ministerios completos y tienen sede en la capital del Caribe, en la ciudad de Barranquilla, por lo tanto suelen ser bastante fundamentales. Sin embargo, en esta elección, el candidato de las Espriella, si bien ellos manifestaron ese apoyo a esta campaña, tienen este apoyo, pero este apoyo no se ha concretado en alguna foto oficial. Es decir, se dice en Colombia que los Char ahorita están ninguneados por esta campaña
que no ha basado su fuerza en los grupos políticos tradicionales, sino más en el populismo y en ciertos espectáculos que da el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, habrá que ver, el día domingo va a ser súper clave para ver si este apoyo de los CHAR se concreta en lo que les decía anteriormente, en la tradicional logística o en ese transporte que se le suele poner a los votantes el día de las elecciones. Y justamente en las elecciones de 2022, cuando resultaron electos Francia Márquez, pero también, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, la izquierda ganó todos los departamentos de la región Caribe. ¿Usted considera que la izquierda mantiene su fortaleza en la región de cara a las elecciones de este domingo? A juzgar por la popularidad que marca en las encuestas y sondeos recientes el presidente Gustavo Petro, seguramente sí. Es una región muy fuerte para la izquierda. De hecho, en Barranquilla, que se considera la capital informal del Caribe, es la ciudad más grande, la izquierda siempre suele ganar a la presidencia. Y por eso va a ser tan interesante ver este pulso de este fenómeno, si se quiere, como se puede ver al ultraderechista Abelardo de la Espriella, que apela muchísimo al populismo y muchísimo al voto emocional. Va a ser clave, repito, ver qué tanto, quién va a ganar al final, ¿no? Ese pulso entre la izquierda, que tradicionalmente, repito, ha tenido esta fuerza en el Caribe para la presidencia, y este nuevo fenómeno electoral que se está viendo en Colombia hasta ahora. Hablemos más allá de las alianzas con estos grupos que usted bien menciona y denomina maquinarias. ¿La izquierda tiene también apoyo de estructuras políticas tradicionales en la región Caribe? Sí, una de las investigaciones de los datos de reportería que arrojaron las investigaciones hace 4 años sobre esta elección fue justamente eso, los clanes y las maquinarias que se subieron a la campaña de Gustavo Petro, que en Bogotá daba discursos sobre la independencia y sobre, digamos, no representar a estos grupos tradicionales de poder, y sin embargo en las regiones se cerraban pactos más por debajo de la mesa. Logramos con reportería demostrar, por ejemplo, como un clan también de la ciudad de Barranquilla, de apellido Torres, un clan familiar con algunos tentáculos e influencia en lo empresarial, respaldó la candidatura de Gustavo Petro y luego en estos 4 años de gobierno ha obtenido jugosos contratos del Estado. Y más allá de los clanes también, ¿se vota diferente en la región de la costa del Caribe respecto a la región andina, por ejemplo, también de Colombia? No, no es un voto que sea particularmente distinto, digamos, es un voto que está muy mediado a la presidencia por las emociones, a las de Congreso muy mediado por las fuerzas de estos grupos tradicionales de los que hablamos, que suelen amarrar los votos. La región Caribe ha sido muy estigmatizada y mucha gente habla de esta presencia de estos grupos y dicen que es, o hay gente que incluso se atreve a señalar que se trata de una región más corrupta que el resto. Realmente no existe evidencia empírica ni estudios que señalen eso. Lo que ha sucedido en Colombia con estas regiones y con estos grupos que pululan en las regiones ha tenido que ver más con la dinámica de gobierno que se ha dado en Colombia, ¿no? En la que unas élites en Bogotá gobiernan, digamos, a nivel nacional y han delegado el poder de las regiones a ciertos grupos y ciertas organizaciones políticas cuestionadas a cambio justamente de que en elecciones presidenciales estos grupos de poder local les pongan votos a las élites nacionales. Usted habla de emociones, eso quiere decir que no son tanto en esta región del país, de Colombia, tanto las propuestas, sino más bien otro tipo de aspectos los que llaman al voto a los ciudadanos. Pues yo creo que en sintonía con lo que está pasando en muchos lugares del mundo y con muchísimos fenómenos de candidatos populistas, las emociones determinadas muchas veces por el miedo, por los algoritmos, por la violencia digital que se está viendo y que se ha visto mucho en esta campaña, están jugando digamos, un papel bien importante y yo creo que van a incidir muchísimo en el resultado. Ahora, históricamente, cuando hablo de emociones, quiero decir que es un voto más libre. El voto de las maquinarias condiciona mucho y determina las elecciones legislativas y las elecciones locales. Las elecciones a la presidencia siempre se ha considerado un voto
más dado por simpatías. A eso me refiero con emociones. Ahora, en esta elección, repito, estamos viendo un fenómeno bien particular que está en sintonía con lo que ocurre en el mundo y que está representado en la candidatura de la Espriella. Y según tu análisis y tu conocimiento, Laura, ¿consideras que existe una diferenciación del voto mucho más marcada por clase social, pero incluso también por raza, que en el resto del país? Esto te lo pregunto, por ejemplo, con población afro o indígena votando más y apoyando a la izquierda, y por otra parte, criollos blancos a la derecha. Hace 4 años vimos cómo Gustavo Petro ganó en las zonas más pobres del país. Digamos, ahí sí se puede hablar de una diferenciación. En el Caribe, por ejemplo, como lo señalamos. Ahora, también es cierto que muchísimas de estas poblaciones vulnerables suelen ser objeto de estas redes clientelistas que tienen las maquinarias. Es decir, las maquinarias que viven de la clientela, que viven de transar favores usando irregularmente lo público, buscan como objetivo las poblaciones vulnerables justamente porque son las poblaciones que menos derechos y menos necesidades básicas satisfechas tienen. Entonces se suele ver ese contraste en cómo para unas elecciones suelen ser manipuladas y suelen ser objeto de estas transacciones para amarrar sus votos, y en otras, en las elecciones a presidencia, que repito, históricamente han sido un poco más libres y más de opinión, suelen votar por personajes que tienen un discurso más progresista y social como Gustavo Petro. Y finalmente y brevemente, Laura, quisiéramos hacer referencia a tu libro La Costa Nostra, que nos describas cómo pones este título, qué realidad describe en la costa del Caribe este título. La Cosa Nostra es una investigación de 2 años que cuenta la historia del clan Char que mencionábamos, el grupo regional de poder más grande que ha tenido Colombia, más influyente, ¿no? La más grande de estas maquinarias. Un grupo que ya casi cumple 20 años en el poder, mandando en la ciudad de Barranquilla, con esta mezcla compleja entre ejecución, entre clientelismo, entre compra de votos y corrupción electoral, y entre alianzas con personas del bajo mundo criminal. Pero es al tiempo y más allá una historia que ayuda a entender cómo funciona el poder en Colombia, cómo funcionan estos grupos de poder que se enlazan con las élites en Bogotá, y cómo la corrupción electoral se ha convertido lamentablemente en una particularidad y en una anomalía que define la democracia colombiana.